El día de mi graduación, mis padres le compraron un Porsche a mi hermana y me dieron solo $1 para tomar el autobús. Años después, aparecieron en mi oficina buscando ayuda. Les devolví ese mismo $1. Sus rostros palidecieron. Toma el autobús, Valeria. Tenemos que estar aquí para Isabella. Eso fue lo que dijo mi padre la mañana de mi graduación universitaria. En el momento exacto en que le entregaban a mi hermana las llaves de un Porsche Macan nuevo, yo estaba parada sola en una parada de autobús en Austin, vistiendo mi toga y birrete. Un poco más abajo en la calle, en la entrada de nuestra casa en Westlack Hills, mis padres, Carmen y Alejandro Mendoza, celebraban a Isabella. Pusieron las llaves en sus manos. Un Porsche Macan blanco perla brillaba bajo el sol con un enorme moño rojo estirado sobre el capó. Mi madre lloraba. No lágrimas discretas, sino grandes y emocionales. Oh, mi bebé, dijo, abrazando a Isabella con fuerza. Te mereces todo. Mi padre estaba a su lado, sonriendo como si este fuera el momento de mayor orgullo de su vida. La opción más segura y más inteligente para nuestra niña. Isabella se rió, dando pequeños saltitos de emoción, su vestido perfecto, su cabello impecable, su vida perfectamente arreglada. Acababa de terminar la preparatoria, high school. ¿Y yo? Yo acababa de terminar 4 años de universidad. 4 años que pagué yo misma, trabajando en 3 empleos, sacrificando horas de sueño, aprendiendo a sobrevivir sin que nadie me atrapara si caía. Mi ceremonia de graduación estaba a unos 30 minutos en autobús. Había regresado a la casa de mis padres la noche anterior, todavía lo suficientemente estúpida como para creer que estarían allí para mí. Nadie me preguntó cómo llegaría. Nadie se ofreció a llevarme. Nadie siquiera miró en mi dirección. Me quedé allí con mi toga negra como una sombra, viendo cómo se desarrollaba un momento familiar perfecto sin mí. Cuando el autobús urbano se detuvo, dejó escapar un silbido largo y cansado de sus frenos. Las puertas se abrieron lentamente, casi con desgana. Subí, entregué un billete de $1 arrugado y me dirigí hacia un asiento junto a la ventana, cuyo vidrio estaba manchado de viejas huellas dactilares. El asiento pegajoso debajo de mí, el ronroneo grave del motor, los extraños sentados a mi alrededor. De alguna manera, todo eso se sentía más real que la familia a la que acababa de dejar atrás. Vi la ciudad desdibujarse por la ventana y me hice una promesa a mí misma. No una en voz alta, no una promesa llena de ira, sino algo más frío y definitivo. Este sentimiento, esta invisibilidad, terminaría. Y un día, juré que conducirían kilómetros en cualquier auto de lujo que tuvieran solo para ver mi nombre en algún lugar al que nunca creyeron que podría llegar. Mi nombre es Valeria Mendoza. Tengo 23 años. Antes de continuar, no dudes en darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y decirme desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Siempre me da curiosidad saber hasta dónde viajan estas historias. Ahora, déjame llevarte al lugar donde comenzó todo. Crecer en nuestra casa se sentía menos como vivir en un hogar y más como existir en un museo, un espacio perfectamente curado donde Isabella era la atracción principal. Y yo solo era la pequeña tarjeta de descripción en la pared que nadie se molestaba en leer. La casa en sí era hermosa, una gran y elegante propiedad de estilo colonial con contraventanas negras y un columpio en el porche donde mi madre e Isabella se sentaban por las tardes, riendo suavemente mientras el aire cálido entraba por las ventanas abiertas. Adentro, cada pared contaba la historia de Isabella. Los primeros pasos de Isabella. La brillante sonrisa de Isabella. Isabella sentada sobre los hombros de mi padre en un partido de fútbol americano. Isabella con una tiara, coronada como princesa del baile. Solo había una foto mía, un pequeño marco escondido un poco detrás de un retrato más grande de Isabella montando a caballo. En esa foto, yo tenía unos 7 años y estaba parada un poco a un lado con un sencillo vestido amarillo. Incluso entonces, ya sabía lo que eso significaba. Mi padre, Alejandro Mendoza, veía el mundo a través de números, metros cuadrados, inversiones, retornos. Era un exitoso desarrollador de bienes raíces y trataba a nuestra familia de la misma manera que trataba su portafolio. Isabella era una propiedad de primera, de alto valor, de alto retorno, que valía cada inversión. Era hermosa, encantadora, y se relacionaba con los demás sin esfuerzo,
era todo lo que él admiraba. Así que invirtió en ella sin límites. Clases privadas de baile, un entrenador personal de tenis, ropa de diseñador que costaba más que los libros de texto de todo mi semestre. Para él, el amor era una transacción. No creían que estaban siendo injustos. Creían que estaban siendo prácticos. Él daba. Y a cambio, Isabella le reflejaba éxito. Todas las tardes cuando llegaba a casa, su primera pregunta era siempre la misma: ¿dónde está mi princesa? Yo era algo completamente diferente. Funcional, de bajo mantenimiento, confiable, pero nada especial. El tipo de propiedad que no necesitaba mejoras. Yo era callada donde Isabella era vibrante, enfocada donde ella era despreocupada, y mi independencia. Para él, no era una fortaleza. Era la prueba de que no necesitaba nada. Mis buenas notas no se celebraban. Se esperaban, como un edificio que simplemente cumple con las normas de construcción. Recuerdo una cena cuando tenía 15 años. Acababa de ser aceptada en un programa de ciencias de verano altamente competitivo en la Universidad de Texas. Esperé el momento adecuado, con el corazón latiendo más rápido cada segundo. Entré al programa, dije, tratando de mantener mi voz firme. Mi padre levantó brevemente la vista de su plato. ¿El programa de ciencias? Bien. Eso se verá sólido en tus solicitudes para la universidad. Luego se apartó de mí. Isabella, dijo, con un tono inmediatamente más cálido. Cuéntame de nuevo sobre tu baile de primavera. Deberíamos empezar a pensar en tu vestido. Y así, sin más, mi momento desapareció. Mi madre, Carmen, operaba de manera diferente. Su moneda no era el dinero. Era la atención. Y de alguna manera, nunca tenía suficiente para mí. Isabella lo era todo para ella. Administraba su horario como una ejecutiva a tiempo completo, la ayudaba con cada proyecto, a menudo haciendo la mayor parte ella misma, y actuaba como su mejor amiga, su asesora, su sistema de apoyo completo. Su vínculo era estrecho, completo, irrompible, y yo me quedaba fuera de él, mirando hacia adentro. Siempre que intentaba acercarme a ella, casi siempre terminaba de la misma manera, suavemente, cortésmente y en la nada. Recuerdo un sábado por la tarde, ella estaba en el jardín, podando sus rosas con manos cuidadosas y expertas. La luz del sol se enredaba en su cabello, todo estaba tranquilo y en calma. Parecía el momento adecuado. Solo quería compartir algo pequeño, algo que me importaba. Mamá, empecé este libro y el personaje principal me recuerda un poco a... Ni siquiera levantó la vista. Oh, qué lindo, cariño, dijo a la ligera, y sin perder el ritmo añadió, oye, ¿me haces un favor y pones a lavar la ropa? Isabella tiene su competencia esta noche y su atuendo no está listo. Estamos un poco atrasadas. Su tono fue gentil, pero el significado fue agudo. Las necesidades de Isabella eran urgentes. Las mías eran opcionales. Asentí, me tragué el resto de mi oración y entré a la casa. Las palabras que quería compartir se quedaron conmigo, sin ser escuchadas. La diferencia entre nosotras se hizo aún más obvia durante las festividades. La Navidad, especialmente, se sentía como una obra de teatro diseñada enteramente para Isabella. Un año, mi padre la sorprendió con un pony, uno real. Ya había hecho arreglos para que lo guardaran en un establo cercano. Cuando lo vio, gritó de emoción, lanzando sus brazos alrededor de ambos. Toda la mañana se convirtió en una celebración para ella, regalo tras regalo, cada uno más extravagante que el anterior. Ese mismo año, yo desenvolví una caja de enciclopedias y una lámpara de escritorio nueva. Para ayudarte a mantenerte al día con tus estudios, dijo mi padre con un sentimiento de satisfacción. No fue cruel, no intencionalmente, pero lo decía todo. Isabella estaba destinada a ser celebrada. Yo estaba destinada a ser productiva. El momento que más se quedó conmigo ocurrió en 8º grado, en la Feria Estatal de Ciencias. Había pasado 3 meses construyendo un sistema de desalinización de agua con energía solar. Fines de semana en el garaje, soldando cables, ajustando tubos, quemándome las yemas de los dedos más veces de las que podía contar.
Noches enterrada en libros de física, exigiéndome más de lo que nadie me pedía. Cuando dijeron mi nombre para el primer lugar, el sentimiento fue abrumador. Me atravesó tan rápido que casi me marea. Caminé a casa con el trofeo en mis manos, repitiendo ese momento una y otra vez, convencida de que esto finalmente lo lograría. Esto sería lo que los haría verme. Cuando llegué a casa, los encontré en la sala. Estaban ayudando a Isabella a ensayar para una obra de teatro de la escuela. Ella tenía 3 líneas. Me quedé allí sosteniendo el trofeo en alto. Gané, dije, incapaz de contener la emoción en mi voz. Mi madre miró de reojo brevemente y sonrió. Eso es maravilloso, Valeria. ¿De verdad? Pero, ¿puedes hacer menos ruido un minuto? Isabella está tratando de concentrarse. Mi padre miró el trofeo por un segundo. Nivel estatal, dijo. Nada mal. La hija de Alejandro Mendoza, la científica. Lo dijo como si estuviera leyendo algo de una página. Desapegado, distante. Luego se volvió hacia Isabella. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni preguntas, ni orgullo. El trofeo de repente se sintió más pesado de lo que debería. Lo llevé a mi habitación y lo puse en mi escritorio, no como algo que había logrado, sino como algo que no importaba. Unos días después, Isabella se paró en el escenario y dijo sus 3 líneas perfectamente. Mis padres le dieron una ovación de pie. Nos llevaron a comer helado después, celebrándola como si acabara de ganar un premio Oscar. Me senté frente a ellos, viendo cómo mi helado se derretía en un charco pegajoso, y algo dentro de mí finalmente hizo clic. Nunca se trató de cuán grande era el logro. Se trataba de quién venía. Por un tiempo, traté de cambiar. Traté de ser más como Isabella, más extrovertida, más expresiva, más notable, pero se sentía mal. Como tratar de usar algo que no me quedaba bien, apretado en todos los lugares equivocados, incómodo, forzado. Y ellos lo notaron. No te esfuerces tanto, Valeria, me dijo una vez mi madre. Solo sé tú misma. Pero lo que ella no entendía era que yo ya había aprendido a ser yo misma. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. La callada, la seria, la independiente, la que dejó de esperar cualquier cosa porque esperar solo conducía a la decepción. Esa independencia no fue algo con lo que nací. Fue algo que construí a partir de la ausencia, a partir del silencio, a partir de años de darme cuenta de que nadie vendría a ayudarme. No era fuerza. Era una cicatriz. Para cuando llegué a mi última semana de universidad, la vida se había convertido en un torbellino de agotamiento y presión. Sentía que estaba corriendo el último tramo de un maratón que ya me había drenado por completo. Mi mundo se había reducido a unos pocos lugares, la biblioteca de la universidad, mi dormitorio y los fríos edificios iluminados con luces fluorescentes donde presentaba mis exámenes finales. Cada día era un constante acto de malabarismo entre estudiar, terminar mi tesis y trabajar mis últimos turnos en la seguridad del campus. Dormir se volvió opcional. Descansar se volvió un lujo. Pero debajo de todo eso, algo más estaba creciendo. Un pequeño y frágil sentido de esperanza. Porque esto no era solo el final de la universidad. Era el comienzo de todo lo que venía después. Era mi salida. Había marcado la fecha con meses de anticipación. Sábado, 17 de mayo, día de graduación. En mi mente, no era solo una ceremonia. Era una prueba. La prueba de que todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada noche sin dormir, significaba algo, que era real, que no podía ser ignorado. No esta vez. Me los imaginaba sentados en el público, mi padre tratando de mantener la compostura pero secretamente orgulloso, mi madre secándose las lágrimas cuando decían mi nombre. Imaginaba que después íbamos a salir, sentados en un buen restaurante, celebrando adecuadamente por una vez, como siempre hacían por Isabella. Imaginaba alzar una copa, decir algo simple, y por primera vez, ser escuchada. Esa visión se había vuelto tan vívida, tan cuidadosamente imaginada, que ya no parecía un sueño. Parecía algo que ya había sucedido. Fue esa creencia, frágil pero persistente, la que me llevó a través de las largas noches,
el agotamiento, la presión que parecía no ceder nunca. La noche antes de mi examen final, me alejé de mis libros y caminé hacia una pequeña boutique cerca del campus. Usé los últimos $70 que tenía para comprar un vestido azul sencillo, de líneas limpias, discreto, elegante. Cuando lo llevé a mi dormitorio y lo sostuve contra la luz, se sintió como algo más que tela. Se sentía como una versión de mí misma en la que aún no me había convertido del todo. Alguien estable, lograda, alguien por quien valía la pena presentarse, alguien de quien valía la pena estar orgulloso. Al día siguiente, cuando salí de mi examen final hacia la cálida luz del sol de mayo, el alivio me inundó tan de repente que casi me mareó. Lo había logrado. 4 años de empujar, sobrevivir, mantener todo junto. Se había acabado. Por un momento, me sentí ingrávida. Regresé a mi dormitorio con pasos más ligeros de los que había tenido en años. No podía esperar para llamar a casa, para finalmente confirmar los detalles de lo que había imaginado durante tanto tiempo. Me senté en mi cama, respiré hondo y marqué el número de mi madre. Hola, mamá, dije, incapaz de ocultar la felicidad en mi voz. Terminé. Mi último final ha terminado. Aprobé todo. Solo quería repasar el plan para el sábado. Oh, hola, cariño, respondió Carmen, con tono casual, casi distraído. De fondo, podía escuchar los cubiertos contra un plato. Una conversación suave. Estaba almorzando. Es una gran noticia. Sabíamos que lo harías, agregó. Luego, tras una breve pausa, ¿de qué planes estabas hablando? La pregunta me tomó con la guardia baja. Por un segundo, pensé que la había escuchado mal. Mi graduación, dije más en voz baja esta vez. La ceremonia empieza a las 10. Te envié los boletos y el pase de estacionamiento el mes pasado. Pensé que tal vez después podríamos ir a almorzar a Perry's. Yo me encargo de todo. Aceleré la última parte, queriendo dejar en claro que esto no se trataba de dinero. Se trataba de que estuvieran allí. Hubo una pausa, no corta, del tipo que se prolonga lo suficiente como para hacer que se te oprima el pecho. La escuché hablar en voz baja con alguien de fondo. Escuché el nombre de mi padre. Luego, la línea cambió, y cuando ella regresó, algo en su voz había cambiado. Más suave, cautelosa. Oh, cariño, sobre el sábado, comenzó, y mi estómago se hundió antes de que terminara la oración. Estamos en un pequeño aprieto. Surgió un contratiempo y no vamos a poder asistir. Todo a mi alrededor se detuvo. ¿Qué? Dije apenas por encima de un susurro. ¿Cómo que no pueden asistir? ¿Qué podría ser más importante que mi graduación? El teléfono cambió de manos y, de repente, la voz de mi padre reemplazó la de ella. Firme, controlada, con una decisión ya tomada. Valeria, tu madre tiene razón. No estaremos allí. El regalo de Isabella se entrega el sábado por la mañana. El tiempo está muy justo y tenemos que estar presentes para recibirlo. Parpadeé, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Su regalo? Su graduación no es hasta dentro de 2 semanas. ¿De qué estás hablando? Es un auto, dijo, y la impaciencia se deslizó en su tono. Un Porsche Macan. Es un regalo importante y la entrega viene de otro estado. Ese es el único espacio horario que tenían. Nuestras manos están atadas. Nuestras manos están atadas. Las palabras se sentían casi irreales, como si se tratara de algo inevitable, algo fuera de su control. Me los imaginé sopesando las opciones, considerando cuidadosamente ambos momentos, la graduación universitaria de su hija y la entrega de un auto. La imagen no tenía sentido. No podía tenerlo. Y sin embargo, de alguna manera, era real. Mi madre volvió a la línea, con la voz envuelta en una suave simpatía. Ya sabes cómo es tu hermana, cariño. Ha estado tan emocionada por esto. Es un gran momento para ella, terminar la preparatoria. Simplemente sentimos que deberíamos estar ahí para eso. No respondí porque no lo entendía. No podía.
La injusticia me aplastaba, pesada y asfixiante. Cada trasnochada, cada turno, cada sacrificio. Lo sentí todo a la vez, y nada de eso importó lo suficiente como para que se presentaran. ¿Entonces, no van a venir? Pregunté, y las palabras se me escaparon antes de poder controlarlas. No seas dramática, Valeria, dijo gentilmente. Es solo una ceremonia. Ya terminaste. Mucho ruido por un pedazo de papel. Lo que importa es que terminaste, y estamos orgullosos de ti. ¿Orgullosos? La palabra sonó vacía. Siempre has sido tan independiente, continuó. Ya lo resolverás. Toma el autobús, pide un viaje, lo que sea que funcione, siempre lo haces. Ahí estaba, la etiqueta que me habían dado toda mi vida. Independiente. La que no necesitaba nada. La que se las arreglaría sola. Lo celebraremos cuando vengas a casa, añadió, su tono brillante de nuevo, como si eso cerrara la conversación. Deberías ver el auto. Es precioso. Blanco perla. Isabella está en las nubes. No pude hablar. Sentí la garganta apretada, como si algo sólido se hubiera atascado allí. Todo lo que había imaginado, el almuerzo, la conversación, el orgullo silencioso, se derrumbó de golpe, desapareció. Está bien, dije finalmente. Fue lo único que pude decir. Bien. Hablaremos pronto. Te quiero. La línea se quedó en silencio. Me quedé allí, sentada en mi cama, con el teléfono aún presionado contra mi oreja mucho después de que la llamada había terminado. La habitación se sentía diferente, más fría. Me giré lentamente y miré el vestido azul que colgaba de la puerta de mi closet. Apenas unas horas antes, se había sentido como una promesa. Ahora parecía fuera de lugar, como un disfraz destinado a algo que no iba a suceder. Y en ese momento silencioso y vacío, algo en mí se rompió en silencio. No fue fuerte, ni dramático, solo algo silencioso y final. Una fractura irreversible en algún lugar profundo dentro de mí. Y así, algo en mí dejó de tener esperanza. La última chispa obstinada de esperanza de que alguna vez les importaría se apagó por completo, dejando tras de sí nada más que algo frío y quieto. La universidad nunca había sido un sueño para mí. No eran edificios cubiertos de hiedra ni risas a altas horas de la noche. Se sentía más como caminar por la cuerda floja sobre algo en lo que no podía permitirme caer. Mi beca parcial ayudaba, pero solo cubría la colegiatura. Todo lo demás, vivienda, comida, libros, incluso cosas básicas como pasta de dientes, corría por mi cuenta. El dinero que mis padres me enviaban cada mes apenas hacía mella. Se sentía menos como un apoyo real y más como algo que hacían para poder decir que lo habían intentado. Lo suficiente para sentirse mejor consigo mismos, no lo suficiente para ayudar realmente. Estaba sola y esa verdad me acompañaba todos los días. Mi vida se convirtió en una rutina cuidadosamente estructurada en torno a la supervivencia. Mi horario no giraba en torno a la luz del sol. Giraba en torno a mi turno nocturno en la seguridad del campus. A las 10 de la noche, mientras otros estudiantes salían a divertirse o se acomodaban para estudiar, yo me ponía un uniforme rígido que nunca me quedaba bien y me ataba unas botas pesadas. De las 11 de la noche a las 7 de la mañana, ese trabajo me mantenía a flote. Era un trabajo silencioso y aislante, pero el campus por la noche tenía su propio tipo de calma. Caminaba por mis rutas de patrulla, con mis pasos haciendo eco en espacios vacíos, y luego regresaba a una pequeña y estéril estación de guardia para monitorear las cámaras de seguridad. Esa habitación se convirtió en mi refugio. Bajo las luces fluorescentes parpadeantes, sacaba mis libros de texto y hacía tareas mientras imágenes granuladas de pasillos vacíos se reproducían en las pantallas. El café de la vieja máquina era débil y sabía a quemado. Pero me mantenía despierta. Eso era todo lo que necesitaba. Cuando mi turno terminaba al amanecer, regresaba a mi dormitorio sintiéndome fuera de lugar, como si estuviera entrando a un mundo al que no pertenecía. Dormía 2 o 3 horas intermitentes antes de ir a clase. Todos los días se mezclaban. Aprendí a sentarme durante las clases teóricas, tomar notas y lucir concentrada mientras mi cuerpo estaba completamente agotado.
Más de una vez, me desperté de golpe para encontrar a mi profesor mirándome con una mezcla de preocupación y molestia, con tinta manchada en la mejilla de donde me había quedado dormida sobre mi cuaderno. Después de clase, no descansaba. Tomaba un autobús hacia el centro para ir a mi pasantía no remunerada en una pequeña firma de marketing en apuros dirigida por Víctor Salinas. Mi título era pasante, pero en realidad hacía lo que fuera necesario. Ir por café, archivar, contestar llamadas, organizar el papeleo. La oficina era pequeña y desordenada, pero para mí representaba algo más. Era un vistazo al futuro por el que estaba trabajando. Me encargaba de las tareas básicas, pero prestaba atención a todo lo demás. Escuchaba cómo Víctor hablaba con los clientes. Estudiaba los borradores de las campañas que dejaban en los escritorios. Me quedaba hasta tarde mucho después de que todos se habían ido, enseñándome a mí misma diseño web y habilidades digitales, usando lo que pudiera encontrar en línea. Traté cada momento allí como si importara, porque así era. Absorbí todo lo que pude, sabiendo que esa experiencia valía más que cualquier calificación. No quedó espacio para nada más. Las amistades se desvanecieron. Las invitaciones cesaron. Tengo que trabajar se convirtió en la respuesta a todo hasta que se volvió un muro entre yo y todos los demás. La soledad se instaló lentamente y luego de golpe. El único vistazo que tuve de cómo era una vida universitaria normal llegó a través de mi teléfono, a través de Isabella. Sus publicaciones eran un recordatorio constante de todo lo que yo no estaba viviendo. Estaba sentada en la estación de guardia a las 3 de la madrugada comiendo una barra de proteína aplastada, con los ojos ardiendo por el agotamiento, desplazándome por las fotos de ella vestida para algún evento, sonriendo como si todo en su vida fuera fácil. Estaba reparando mis tenis gastados y aparecía otra foto. Ella en un viaje de esquí en Bali, con una descripción como si nada, el mejor viaje de mi vida. No se trataba solo de dinero. Se trataba de lo fácil que parecía todo para ella. Su vida avanzaba sin problemas. La mía se sentía como una subida constante cuesta arriba sin un camino claro. La injusticia no explotó en ira. Se asentó más profundo que eso. Una tensión pesada y silenciosa que se quedó conmigo. Con el tiempo, aprendí a usarla. Ese sentimiento se convirtió en combustible. Cada publicación, cada recordatorio, cada contraste. Me empujaba más fuerte. Agudizaba mi enfoque. Pero hubo momentos en los que casi me quiebra. Una semana durante los exámenes parciales, todo se derrumbó a la vez. Trabajé turnos dobles, apenas dormí y estudié sin parar. Vivía de café de máquina expendedora y galletas saladas. Mi último examen fue cálculo. Y al salir de esa aula, supe que no había hecho lo suficiente. Los números dejaron de tener sentido en algún punto del camino. Volví a mi dormitorio, me senté en el suelo y, por primera vez en años, lloré. No en silencio, no brevemente, sino con puro agotamiento. Por todo, por lo duro que había empujado, por lo sola que me sentía, por la posibilidad de que aún pudiera no ser suficiente. Por un momento, pensé en rendirme, en llamar a casa y admitir que no podía hacerlo. Pero entonces apareció de nuevo esa imagen. Isabella, sonriendo, sin preocupaciones, y justo después de eso, la voz de mi madre, ya lo resolverás. Las lágrimas se detuvieron. El cambio fue inmediato. Esa fría y firme determinación volvió más fuerte que antes. Fracasar no era una opción. Renunciar no era una opción porque no había nadie esperando para atraparme si caía. Sin plan de respaldo, sin red de seguridad. Solo estaba yo. Y en ese momento, en mi punto más bajo, hice un tipo diferente de promesa. Esto no me iba a quebrar. Me iba a moldear. Cada gota de agotamiento, cada noche solitaria, cada hora en la que seguía adelante cuando no creía que pudiera, todo se convertiría en la base de algo real, algo lo suficientemente fuerte como para que nunca más pudieran ignorarme. Mi pasantía en la firma de Víctor Salinas se convirtió en mi verdadera educación. Víctor era un hombre de unos 50 años, rudo, constantemente sobrepasado de trabajo, siempre estresado, siempre en movimiento, rara vez paciente. Pero debajo de eso, tenía un instinto agudo y buen ojo para las personas. Y se fijó en mí,
Pero no por las razones que yo quería. Una mañana, Víctor me llamó a su oficina y cerró la puerta. «Estás perdiendo el toque», dijo. Y por primera vez, no tuve una respuesta. Eso fue todo. Sin ira, sin sermones, solo una decepción silenciosa. Por un segundo, pensé que me había esforzado demasiado y aún así no era suficiente. Salí de esa oficina con algo pesado en el pecho. Y esa noche, me quedé mucho tiempo después de que todos los demás se fueron. No para demostrarle que estaba equivocado, sino para demostrarme a mí misma que no había terminado. Él vio que yo no estaba allí solo para llenar un espacio en un currículum. Vio que tenía hambre. Mientras otros pasantes contaban los minutos hasta que podían irse, yo seguía pidiendo más. Reorganicé archivos viejos, reescribí el texto de la página web solo para practicar, y dejé notas detalladas en su escritorio con sugerencias para las campañas de los clientes. La mayoría de los días apenas reaccionaba, solo gruñía. Pero a veces me miraba por encima de sus gafas y decía: «Nada mal, Mendoza. Nada mal». Y viniendo de él, eso significaba todo. El cambio llegó un miércoles gris y lluvioso. Acabábamos de perder a un cliente importante, un concesionario de autos local que había estado generando una gran parte de los ingresos de la empresa. Toda la oficina se sentía diferente, silenciosa, pesada. Víctor salió de su oficina luciendo más cansado de lo que lo había visto nunca. Se acercó y dejó caer sobre mi escritorio un grueso archivo cubierto de polvo. «Toma», dijo sin expresión. «Un cementerio. Contactos de los últimos 10 años. Pequeñas empresas que no pudimos cerrar o que no podían pagarnos. Revísalo. Haz una hoja de cálculo. Mantente ocupada». No era un trabajo importante, solo algo para mantenerme ocupada. Pero cuando le quité el polvo a la cubierta y lo abrí, algo hizo clic. Esto no era un cementerio. Era algo completamente diferente. Una oportunidad. Dentro de esos archivos había historias, historias reales. Había una mujer llamada Doña Rosa, dueña de una pequeña panadería, La Corteza Dorada. Había escrito una carta sobre las recetas de su abuela, sobre lo que significaba hornear para ella, sobre la historia detrás de cada producto que vendía. Había una foto descolorida de la fachada de su tienda. Poca iluminación, apenas perceptible. Estaba Carlos, que dirigía un taller mecánico familiar que había pasado de generación en generación. Sus clientes confiaban en él, pero su negocio estaba perdiendo terreno lentamente ante las cadenas más grandes. Un sastre, el dueño de una librería, un artesano que construía guitarras personalizadas. Cada archivo contaba la misma historia de diferentes maneras: pasión, habilidad e invisibilidad. Pasé las siguientes 2 semanas profundizando. No solo los enumeré en una hoja de cálculo. Creé perfiles, los investigué, encontré sus sitios web obsoletos, sus páginas de redes sociales vacías. Todos eran buenos en lo que hacían. Mejores que buenos. Pero nadie les prestaba atención. Estaban siendo empujados a un lado por empresas más grandes con presupuestos más grandes. Las agencias como la nuestra no los priorizaban. Sus márgenes eran demasiado pequeños. Su potencial de crecimiento no valía la pena. Así que los ignoraban, los dejaban atrás. Y en algún punto de ese proceso, me vi a mí misma. Yo era la hija menospreciada. Ellos eran los negocios menospreciados. El mismo patrón, diferente forma. El mundo le prestaba atención a las personas como Isabella. Pulidas, visibles, con apoyo desde el principio. ¿Pero qué pasaba con los demás? Los que hacían el trabajo sin reconocimiento. ¿Quién estaba dando la cara por ellos? Esa pregunta se quedó conmigo. Esa noche, no pude dormir. La idea no llegó lentamente. Me golpeó de repente, clara, aguda. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. ¿Qué pasaría si construyera algo para ellos? No otra agencia persiguiendo grandes clientes, sino una enfocada enteramente en los pequeños, en los que tenían historias reales, en los que a nadie más le importaban.
¿Qué pasaría si la visibilidad no fuera algo reservado para los que tenían dinero, sino algo que cualquiera pudiera ganarse si su historia importaba? No solo comercializaríamos empresas. Les daríamos una oportunidad real de ser notados. Una oportunidad, un salvavidas. Apoyaríamos a los que todos los demás ignoraban. El nombre me vino en ese mismo momento. Laboratorio de Crecimiento Northridge, Northridge Growth Lab. Un camino a seguir, un puente entre el esfuerzo y la oportunidad. A partir de ese momento, era en lo único que podía pensar. Dejé de usar la biblioteca solo para las clases. Empecé a estudiar modelos de negocios, estrategias de marketing, sistemas de startups. Llené cuadernos con ideas, estructuras de precios, paquetes de servicios diseñados específicamente para presupuestos pequeños. En la oficina, usé cualquier herramienta a la que tuviera acceso. Creé un logotipo sencillo, imprimí mi primer lote de tarjetas de presentación. Nada elegante, solo real. El día después de mi graduación, a la que nadie asistió, no fui a casa. Tomé los $2,500 que había ahorrado durante 4 años y tomé la decisión más importante de mi vida. Sabía que tenía quizás 3 meses antes de quedarme sin dinero. Encontré un anuncio de una pequeña habitación sin ventanas en un sótano en las afueras de East Austin. Paredes de concreto desnudo, 10 por 12 pies, aire húmedo, sin luz natural. Costaba $450 al mes. Para cualquier otra persona, se habría sentido como nada. Para mí, lo era todo. Compré una computadora portátil de segunda mano, conseguí un escritorio y una silla usados que apenas se mantenían enteros. Eso fue todo. Ese fue el principio. Laboratorio de Crecimiento Northridge. Mi primer cliente no fue Doña Rosa. Los primeros 3 clientes fracasaron por completo. Sin resultados, sin crecimiento, sin segundas oportunidades. Por un momento, pensé que ellos tenían razón sobre mí, que yo no era nada especial. Luego llegó Doña Rosa, de la panadería La Corteza Dorada. Entré un martes por la mañana tranquilo, con el pulso latiéndome fuerte en los oídos. Ella estaba parada detrás del mostrador, con harina espolvoreando su delantal. El olor dentro de la tienda era cálido, reconfortante, pero el lugar estaba vacío. Le conté lo que vi, que su producto era bueno, que su historia importaba, que yo tenía un plan. Escuchó, amable pero cautelosa. Ya he escuchado esto antes, dijo. Grandes promesas, grandes costos. No puedo pagarlo. Yo ya me había preparado para esa respuesta. No tiene que pagar nada, dije. Deme un mes. Construiré su sitio web. Manejaré sus redes sociales. Si nada cambia, no me debe nada. Y usted se queda con todo lo que yo construya. Esta vez, mi voz no tembló. Me estudió por un momento, lo suficiente para verme realmente. Los nervios, la urgencia, la determinación que no podía ocultar. Algo en eso debe haberle resultado familiar. Muy bien, dijo finalmente, esbozando una pequeña sonrisa. Tenemos un trato. Ese mes pasó rápido. Pasé mis días dentro de su panadería, tomando fotos de alta calidad de todo lo que preparaba. Me sentaba con ella a hacerle preguntas, aprendiendo la historia detrás de sus recetas, su abuela, la razón por la que había empezado en primer lugar. Luego convertí todo eso en algo visible, un sitio web limpio y acogedor que contaba su historia, una página de Instagram llena de imágenes que hacían que la gente dejara de deslizar, una pequeña campaña de Facebook dirigida, enfocada en personas a pocos kilómetros de su tienda. Nada ostentoso, solo enfocado, solo intencional. Los resultados llegaron rápidamente. Ese sábado, se formó una fila fuera de su panadería, algo que no había visto en años. La gente entraba sosteniendo sus teléfonos, pidiendo artículos que habían visto en línea. Al final del mes, sus ingresos se habían multiplicado varias veces. Vino a mi pequeña oficina en el sótano, con los ojos llenos de emoción, y me entregó un cheque por más de lo que habíamos acordado. Ese momento se quedó conmigo porque no se trataba solo del dinero. Era una prueba. La prueba de que esto funcionaba, de que lo que había construido por necesidad realmente podía importarle a alguien más.
La corteza dorada se convirtió en mi primer caso de estudio real y en mi mejor anuncio. Doña Rosa le contó a Carlos. Carlos le contó a alguien más. Y lenta, pero constantemente, mi lista de clientes comenzó a crecer, una pequeña empresa a la vez. Ya no era solo la chica trabajando desde un sótano. Me había convertido en algo más, un recurso, una solución para personas que habían sido ignoradas tal como yo lo había sido. Mis días se alargaban, 16, a veces 18 horas. Yo manejaba todo yo misma. Estrategia, diseño, reuniones con clientes, campañas, y al final de todo, seguía siendo yo quien barría el piso. Era agotador, pero por primera vez, sentía que significaba algo. No solo estaba trabajando. Estaba construyendo algo que conectaba a las personas, algo real. Después de un año, el sótano ya no era suficiente. Y al final del segundo año, todo comenzó a cambiar más rápido de lo que podía seguir. Había más clientes esperando de los que podía aceptar. El negocio crecía lenta pero constantemente, y supe que tenía que dar el siguiente paso. Así que lo hice. Firmé un contrato de arrendamiento para un espacio de oficina real en South Congress. El lugar no se parecía en nada a donde empecé. Techos altos, ladrillos a la vista, grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural, abierto, brillante, vivo. El alquiler por sí solo era más que todo lo que había ahorrado el año anterior. Firmar ese contrato se sintió como estar al borde de algo enorme, aterrador, pero necesario. Con un espacio real llegó algo más, un equipo. La primera persona que traje fue Gabriela Torres, una diseñadora talentosa que encontré en línea. Instintos agudos, humor rápido y una forma de ver las cosas que mejoraba todo. Luego vino Mateo Silva, un escritor que podía convertir incluso la historia de negocios más simple en algo que a la gente le importara. No solo contraté por habilidades. Contraté personas que entendían lo que significaba ser menospreciado. Personas que tenían algo que demostrar. Y juntos, construimos algo más fuerte que solo una empresa. Construimos una cultura. Una donde el esfuerzo importaba, donde la gente luchaba por los demás, donde cada pequeña victoria se sentía ganada. La energía dentro de esa oficina era constante. Noches en vela, comida barata, café interminable, pero también convicción. Luego llegó la oportunidad que lo cambió todo. Una pequeña startup local se nos acercó con una idea en la que nadie más creía. Ya habían sido rechazados por agencias más grandes, demasiado pequeños, demasiado de nicho. Pero yo vi algo en ellos. Los acepté con una tarifa reducida, un riesgo, pero uno que estaba dispuesta a correr. Lo dimos todo en ese lanzamiento. La historia, la marca, la campaña, cada detalle importaba. Y cuando se lanzó, no despegó. No al principio, pero luego algo cambió. Pequeño al principio, luego innegable. La aplicación se extendió rápidamente, ganando atención mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. En cuestión de meses, estaba en todas partes. 6 meses después, fueron adquiridos en un acuerdo multimillonario. Y en cada entrevista, nos mencionaban a nosotros, Laboratorio de Crecimiento Northridge. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Pero no de la noche a la mañana. Hubo meses de ensayo y error, campañas que no convertían, clientes que se marchaban. Pero el patrón era claro. Estábamos mejorando, fortaleciéndonos, siendo más precisos. Y luego todo empezó a cambiar. De repente, ya no éramos solo locales. Empezaron a llegar llamadas de otras ciudades. Clientes más grandes, oportunidades más grandes. La gente quería saber quiénes éramos, qué habíamos hecho. Mi vida cambió más rápido de lo que podía procesar. Aparecí en la revista Forbes Austin. Me invitaron a dar conferencias, me reconocieron. Lo que empezó como supervivencia se había convertido en algo sostenible, luego rentable, luego escalable. A los 24 años, dirigía una empresa que valía millones. Y entonces un día, de camino a una reunión importante, algo llamó mi atención. Estaba sentada en un autobús urbano, mirando por la ventana, y vi uno de nuestros anuncios impreso en el costado de otro autobús que pasaba. Por un momento,
simplemente me quedé mirándolo. El contraste me golpeó de golpe. Había construido algo real, algo grande. Y sin embargo, seguía viajando en el mismo autobús. No porque tuviera que hacerlo, sino porque aún no había decidido en quién quería convertirme a continuación. Esa noche, entré a un concesionario de autos. La sala de exhibición estaba llena de superficies pulidas, luces brillantes y filas de autos caros. Mis ojos pasaron sobre ellos sin pensar mucho hasta que lo vi. Una camioneta SUV de lujo blanca cerca del frente. Limpia, perfecta, familiar. Demasiado familiar. Por un segundo, no pude respirar. Luego me di la vuelta y salí de la sala de exhibición hacia el lote de autos usados. Ahí es donde lo encontré. Un Jeep Wrangler, de unos años de antigüedad, verde oscuro, con un ligero desgaste en los bordes. No era perfecto, pero era sólido, real. No intentaba impresionar a nadie. No lo necesitaba. Se sentía correcto. Entré de nuevo y busqué a un vendedor. Me llevo el Jeep, dije. Lo pagaré de contado. La expresión de su rostro. Fue algo que no olvidaría. Conducir ese Jeep fuera del lote se quedó conmigo de una manera que no había esperado. Fue una emoción, no del tipo que surge de tener algo nuevo, algo brillante, algo destinado a impresionar. Era algo más silencioso, más pesado, real. Era la sensación de estar de pie sobre algo que había construido por mi cuenta. Ese auto no era un regalo. No me lo entregaron como premio por ser la favorita de nadie. No estaba envuelto en un moño ni atado a la aprobación de nadie más. Eran 3,000 libras de acero y caucho que me había ganado. Cada centímetro de él lo pagué con mi propio esfuerzo, mi propio agotamiento, mi propia persistencia. Agarré el volante, subí el volumen de la radio y salí a las calles de Austin. Y a medida que la ciudad se extendía frente a mí, algo cambió. Por primera vez, no sentía que estaba solo de paso por ella. Sentía que era mía. Cada milla que conducía se sentía como una victoria silenciosa. Ese Jeep de segunda mano, rayado, imperfecto, sin pretensiones, tenía más significado, más control y más dignidad que cualquier auto de lujo nuevo. Porque era mío de una manera que nada más lo había sido. Aproximadamente un año después, llegó el siguiente punto de inflexión. Una firma de capital de riesgo con sede en Nueva York se puso en contacto con nosotros. Habían estado rastreando nuestro crecimiento durante meses, observando cómo operábamos, cómo nuestros clientes se quedaban, cómo nuestro trabajo se difundía sin necesidad de hacer ruido. Vieron algo en nosotros, algo diferente. Me invitaron a volar para una serie de reuniones. Durante una semana, me moví por un mundo que solía parecerme inalcanzable. Salas de juntas con paredes de cristal, largas mesas pulidas, personas que hablaban en números lo suficientemente grandes como para remodelar industrias enteras. Cuestionaron todo. Mis finanzas, mis proyecciones de crecimiento, mis decisiones de liderazgo. Desafiaron cada suposición. Pero no me sentí pequeña. No me sentí intimidada porque conocía algo más difícil que esto. Sabía lo que se sentía estar sentada sola en una oscura oficina de seguridad a las 3 de la madrugada, luchando contra el sueño, comiendo galletas rancias, preguntándome si todo lo que estaba haciendo alguna vez serviría de algo. Comparado con eso, esto no era presión. Esto era una oportunidad. Así que no me acobardé. Negocié, no solo por capital, sino por control, por la dirección de la empresa, por la misión que había construido desde cero. Dejé claro que si entraban, no podían cambiar quiénes éramos. El último día, presentaron su oferta. Querían asociarse. Valoraron Northbridge Growth Lab en $30 millones. Por un breve momento, la habitación se quedó en silencio. No porque estuviera abrumada, sino porque entendía exactamente lo que significaba ese número y lo que no. No era una validación de su parte. Esa parte ya había ocurrido mucho antes de esta habitación. Esto era escalabilidad. Esto era expansión. Este era el siguiente capítulo. Firmé el acuerdo. Mi mano no tembló, ni siquiera un poco. Esa noche, volé de regreso a Austin.
No llamé a mis padres. No sentí la necesidad de hacerlo. En cambio, llamé a mi equipo. Salimos juntos al tipo de lugar por el que solía pasar pero nunca entrar. Nos sentamos alrededor de una larga mesa, riendo, hablando, repasando cada paso que nos había llevado hasta allí. Esa noche no se trataba de dinero. Se trataba de todo lo que habíamos construido de la nada. Cada empresa ignorada a la que habíamos ayudado. Cada riesgo que habíamos tomado. Cada momento en que decidimos seguir adelante. Fue una victoria para todos nosotros. La chica a la que una vez le dijeron que tomara el autobús ahora tenía los medios para construir algo mucho más grande de lo que nadie hubiera esperado. Los años que siguieron pasaron rápido, más rápido de lo que podía procesar por completo. Nos expandimos a nuevas ciudades, abrimos nuevas oficinas, contratamos a más personas, aceptamos clientes más grandes. Mi vida se convirtió en una rotación constante de vuelos, reuniones y decisiones que afectaban a cientos de personas. Hojas de cálculo, sesiones de estrategia, llamadas interminables. Y en algún lugar en medio de todo ese movimiento, sucedió algo más. Me convertí en la persona que alguna vez imaginé. Independiente, respetada, intocable en las formas que solían importar. Las heridas de mi infancia no desaparecieron, pero se mitigaron, cubiertas por todo lo que había construido. Mi equipo se convirtió en mi familia. Mi empresa se convirtió en mi hogar. Y las personas de las que provine se convirtieron en algo distante, como una fotografía de una vida que ya no vivía. Durante casi 5 años, no supe nada de ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de acercarse. Y eventualmente acepté ese silencio. Se sentía mutuo, tácito, pero entendido. Ellos se quedaron donde estaban. Yo me quedé donde me había construido. Entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en una reunión de estrategia en nuestra sede de Austin, trabajando en ideas para una gran campaña. La habitación estaba viva, concentrada, intensa, llena de impulso. Mi teléfono descansaba sobre la mesa frente a mí. Vibró. Tenía la regla de no revisar llamadas durante las reuniones, pero por alguna razón, bajé la mirada y me congelé. Una palabra en la pantalla, mamá. El tiempo no solo se hizo más lento. Se deformó. Las voces en la habitación se desvanecieron en algo distante, amortiguado, casi irreal. Mi pecho se apretó, no gradualmente, sino de golpe, de manera aguda e inmediata, como si algo enterrado hubiera sido arrastrado a la superficie sin previo aviso. Miré fijamente la pantalla y los recuerdos regresaron en fragmentos. Su voz, su indiferencia, la forma en que había sonado cuando me dijo que no vendría a mi graduación. Todo se sentía cercano de nuevo. Demasiado cercano, como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. ¿Valeria? Dijo alguien al otro lado de la mesa, observándome. ¿Estás bien? Parpadeé, obligándome a volver al presente. Tengo que contestar esto, dije en voz baja. Vuelvo enseguida. Me puse de pie, con las piernas un poco temblorosas, y salí de la habitación hacia mi oficina. Los ventanales del piso al techo se extendían frente a mí, con el horizonte de la ciudad llenando el espacio, una vista que me había ganado pieza por pieza. Me quedé allí por un momento, respirando, dejando que el sentimiento se asentara. Luego contesté. Hola. Mi voz salió controlada, plana, más fría de lo que esperaba. Valeria. Oh, gracias a Dios. No estaba segura de si todavía tenías este número. Ha pasado tanto tiempo. Su voz no había cambiado. Seguía siendo suave, seguía siendo familiar, seguía siendo capaz de sonar cálida y distante al mismo tiempo. Lo tengo, dije. Nada más. Bueno, sé que debes estar muy ocupada, continuó, con tono brillante, casi ensayado. Pero tenía que llamar. Tu padre y yo. Estamos tan orgullosos de ti. Él vio el artículo de Forbes, salió a comprar revistas, y ese acuerdo. 30 millones. Simplemente me quedé pensando en eso, en lo lejos que has llegado. Nuestra hija, una CEO. Nuestra hija. Las palabras cayeron mal.
Siempre lo habían hecho. No respondí. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras lo suficiente como para que se sintiera. Pero ella pasó de largo como si no importara, como si nunca hubiera importado. Bueno, prosiguió, estábamos diciendo que ha pasado demasiado tiempo. Nos encantaría ir a ver tu oficina, ver realmente lo que has construido. Tal vez ir este fin de semana, llevarte a cenar, pasar algo de tiempo juntos. Me quedé allí escuchando. Después de 5 años de nada, sin llamadas, sin mensajes, sin disculpas, habían vuelto. Así, sin más. Como si nada hubiera pasado, como si siempre hubieran estado ahí. Y por un momento, no respondí porque no estaba segura de a qué parte de mí creían que le estaban hablando. No llamaban porque me extrañaran. Llamaban por en lo que me había convertido, por la vida que había construido, porque ahora yo valía algo para ellos. La realización fue tan obvia que casi se sintió vergonzosa. Clara, transparente, predecible. Una parte más fría de mi mente intervino, constante y precisa. No reaccioné emocionalmente. No me resistí. Decidí dejar que todo fluyera para ver exactamente hasta dónde llegarían. Este fin de semana no podré, dijo mi voz, controlada y plana. El próximo miércoles, a las 2. Tengo un espacio de 1 hora. Lo dije de la misma manera que programaría cualquier otra reunión. Nada más, nada personal. Oh, el miércoles es perfecto, respondió mi madre rápidamente, con voz aliviada. Suena maravilloso. Finalmente tendremos una reunión familiar adecuada. Estamos muy emocionados, cariño. Nos vemos entonces. Y así sin más, colgó, dejando tras de sí un silencio que resonó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho. Los días siguientes fueron peores de lo que esperaba. No podía concentrarme. Mi paciencia se agotaba. Las cosas pequeñas me irritaban. Mi equipo lo notó, aunque no dijeron nada directamente. Estaba esperando. Y odiaba estar esperando. El miércoles, a la 1:55 de la tarde exactamente, me paré junto a la ventana de mi oficina y vi cómo llegaban. Mi padre se estacionó primero, conduciendo un enorme SUV negro que parecía excesivo incluso para él. Justo detrás, perfectamente pulido y brillando bajo la luz del sol, estaba el Porsche Macan blanco de Isabella. Se veía intacto, perfecto, como si nada hubiera cambiado nunca, como si ese momento de hace años simplemente se hubiera congelado en el tiempo. Hice que mi asistente los recibiera abajo y los subiera. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, yo ya estaba allí, inmóvil, serena, neutral. Mi madre se movió primero, caminando hacia mí con los brazos abiertos, envuelta en el aroma familiar de un perfume caro. El abrazo que me dio fue ligero, casi actuado, un contacto sin peso. Valeria, dijo cálidamente, alejándose para mirarme. Mírate, tan elegante. ¿Y esta oficina? Es incluso más hermosa que en la revista. Mi padre se quedó donde estaba por un momento, luego dio un paso adelante y me estrechó la mano. Su agarre fue firme, medido. Sus ojos recorrieron la habitación, escaneando todo, evaluando las obras de arte, el espacio, las personas. ¿Lo has hecho bien, Valeria?, dijo. No era un elogio, era una evaluación. Isabella apenas levantó la vista de su teléfono. Hola, murmuró, distraída, con el pulgar aún moviéndose por la pantalla. Asentí una vez y me di vuelta. Déjenme mostrarles el lugar. Mi voz era suave, profesional, desapegada. Los guié por la oficina, explicando cada departamento, presentándolos a mi equipo directivo, señalando los proyectos en curso. Sonreían, asentían, pero yo podía verlo, no entendían nada. Veían éxito. Veían dinero. Veían algo impresionante, pero no veían el costo. No veían las noches de desvelo, la presión, los años de construir algo pieza por pieza sin nadie detrás de mí. Para ellos, era solo el resultado. Terminamos el recorrido en mi oficina. Mi madre se acercó a la ventana de inmediato, reaccionando a la vista con suaves exclamaciones. Mi padre examinó mi escritorio, pasando la mano suavemente por su superficie.
Luego mi madre se volvió hacia mí y sonrió. Una sonrisa perfecta, pulida, calculada. «Sabes, Valeria», comenzó, con voz ligera pero deliberada. «Ver todo esto es verdaderamente inspirador». Hubo una pausa. Luego continuó. «E Isabella siempre ha sido tan creativa, igual que tú. Tiene esta maravillosa idea de comenzar su propia boutique de moda en línea. Tiene visión. Realmente la tiene. Solo necesita un poco de apoyo, un poco de guía». Sus ojos se clavaron en los míos. «Estábamos pensando que con tu experiencia, tus recursos, podrías ayudarla a despegar». Ahí estaba. Sin ocultarlo, sin suavizarlo. La verdadera razón de la llamada, de la visita, del repentino orgullo. Esto no era una reunión. Era una propuesta, una transacción. Después de todo, yo seguía siendo solo un recurso, algo para ser usado cuando fuera conveniente. Solo que ahora la escala había cambiado. Isabella no tenía rumbo y se esperaba que yo se lo diera. El silencio se instaló en la habitación, pesado, denso, cargando con años de todo lo que nunca se había dicho. Me quedé donde estaba, cerca de la ventana, con mi postura firme, mi expresión ilegible. No respondí. Dejé que se sintiera. Quería que lo sintieran. El peso de lo que estaban pidiendo. El peso de lo que habían hecho. La sonrisa de mi madre parpadeó levemente. Por primera vez, Isabella levantó la vista completamente de su teléfono, su expresión cambiando a algo más afilado, expectante, ligeramente molesta. Fue mi padre quien intervino. Por supuesto que sí. Se aclaró la garganta y dio un paso adelante, asumiendo el papel que mejor entendía, el de negociador. Valeria, dijo, con un tono mesurado y controlado. Veámoslo de manera práctica. Hizo un ligero gesto con la mano, como si estuviera exponiendo unos términos. Tu hermana tiene talento. Ya ha trabajado en su concepto. Ha identificado proveedores, ha comenzado a darle forma a una marca. Lo que necesita es capital y el enfoque de marketing adecuado para un lanzamiento efectivo. Su mano se movió, indicando el espacio a nuestro alrededor. Has construido algo impresionante aquí. No te costaría mucho asignar una pequeña porción de tus recursos. Una inversión modesta. Un poco del tiempo de tu equipo para construir su plataforma, dirigir las campañas iniciales. Hizo una pausa y luego terminó. Es lo menos que podrías hacer. Lo menos que podrías hacer. Las palabras no hicieron eco. Se asentaron. Frías. Pesadas. Definitivas. No lo miré. En cambio, me giré un poco y miré hacia abajo a través del cristal. El estacionamiento se extendía por debajo. Y allí estaba. El Porsche blanco estacionado en el centro, brillando bajo la luz de la tarde, intacto, perfecto, un símbolo que nunca había necesitado cambiar. En ese momento, casi pude sentirlo. Esa versión anterior de mi parada a mi lado, usando esa toga de graduación rígida, sosteniendo ese boleto de autobús, esperando algo que nunca había llegado. Mi padre tomó mi silencio como duda, como consideración. Se acercó más, colocando un documento pulcramente encuadernado sobre mi escritorio. Ya tenemos todo preparado, dijo. Un plan completo, proyecciones financieras, estructura. Lo golpeó ligeramente con los dedos. Vemos esto como un proyecto familiar. Tú pones el capital, el lanzamiento, la infraestructura. Una pequeña pausa, y luego, casi casualmente, y consideraremos que nos estás devolviendo el favor por todo lo que hemos hecho por ti a lo largo de los años. Eso fue todo. Esa frase. Esa fue la línea que cortó cualquier cosa que quedara. Devolviendo el favor. La audacia de eso era casi impresionante. ¿Qué favor? ¿El favor de crecer siendo invisible en mi propia casa? ¿El favor de encontrarme una y otra vez con un rechazo silencioso? ¿El favor de que me dejaran sola el día más importante de mi vida para que pudieran pararse en la entrada de la casa a celebrar la compra de un auto? Por un momento, todo dentro de mí se quedó en paz.
No tranquilo en la forma en que la gente describe la paz, frío, preciso. La ira que había cargado durante años no explotó. Se afiló, se condensó en algo tan claro que no quedó ninguna duda. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Esto no se trataba de vengarme de ellos. Se trataba de decir la verdad. Me alejé de la ventana y caminé de regreso hacia mi escritorio, lenta y deliberadamente. No los miré. Miré el documento que habían puesto allí. El plan pulcramente encuadernado, pulido y profesional, construido sobre la suposición de que yo diría que sí. Lo levanté, sentí su peso, y luego lo hice a un lado. Me senté. La silla de cuero se hundió ligeramente bajo mi peso, suave y controlada, afianzándome en el momento. Frente a mí, mi madre sonreía, una sonrisa pequeña, rápida, segura. Pensaba que esto estaba hecho, que yo ya había aceptado. Abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué mi chequera personal. No la cuenta de la empresa, la mía. Dinero que había construido yo misma pieza por pieza sin ellos. Pude sentir cómo su atención cambiaba al instante. Cada movimiento que hacía, observado, medido. Había algo casi físico en el aire. Expectativa, avaricia, arrogancia. Destapé mi pluma. Mencionaste devolver un favor, dijo mi voz tranquilamente. No levanté la voz, pero sonó firme, pesada. Para hacerlo correctamente, debemos ser precisos. Hice una pausa y luego levanté la vista. Dime, papá, ¿cuánto costaba un boleto de autobús urbano en Austin en 2019? El silencio que siguió no estaba vacío. Fue explosivo. La expresión de mi padre se rompió primero. La confianza fue reemplazada por una confusión tan completa que casi parecía absurda. ¿De qué estás hablando? De la tarifa del autobús, dije de manera uniforme. Mantuve su mirada. El que me dijiste que tomara para ir a mi propia graduación. Incliné la cabeza un poco, como si lo estuviera considerando. Creo que estaba en $1.75, pero seamos generosos. Redondeémoslo. Para cubrir todo lo demás. Un pequeño sonido escapó de mi madre. Agudo, ahogado. Isabella finalmente levantó la vista por completo, y su expresión pasó del aburrimiento a la incredulidad. El rostro de mi padre cambió de color en tiempo real, palideciendo y luego enrojeciendo, la ira subiendo rápida e irregularmente. No aparté la mirada. Mi mano se mantuvo firme mientras llenaba el cheque, la fecha, los nombres, Alejandro Mendoza, Carmen Mendoza. En la línea de la cantidad, escribí claramente, $1. Luego, en la línea de concepto, escribí, tarifa del autobús. Arranqué el cheque. El sonido fue limpio. Definitivo. Me puse de pie, di un paso adelante y lo coloqué al alcance de mi padre. Él lo miró fijamente, luego me miró a mí, como si no tuviera sentido, como si no pudiera ser real. Tómalo, dije. Mi voz había cambiado. No quedaba suavidad. Esto salda todo. No apresuré las palabras. Este es el reembolso total por cada forma de apoyo que creen haberme dado. Financiero, emocional, cualquiera de ellos. Mantuve su mirada. Estamos a mano ahora. Agarró el cheque. Su mano ya no estaba firme. Lo miró, luego volvió a mirarme, y la ira estalló en arrebatos desiguales. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho tú? Lo interrumpí. El control que había mantenido se agrietó. No se convirtió en caos, sino en algo más cortante. ¿Qué es exactamente lo que han hecho? Di un paso más, sin retroceder, sin suavizarme. Me ignoraron durante el mayor tiempo que puedo recordar. La celebraron a ella por existir, mientras yo tenía que ganarme cada gramo de reconocimiento. Mi voz se tensó, pero no se quebró. Eligieron un auto antes que mi graduación. Las palabras caían con más fuerza ahora. Me dejaron pasar 4 años de universidad casi completamente sola. Sin una verdadera red de seguridad. Sin verdadero apoyo cuando importaba. Di otro paso hacia adelante.
Y ahora que construí algo a partir de eso, a partir de todo lo que no me dieron, entran aquí y hablan de devolver el favor. Dejé que el silencio golpeara y luego terminé. Esto no es un insulto, señalé con la cabeza el cheque en su mano. Es una factura. Bajé la voz, firme y definitiva. Están pagados y hemos terminado. Él no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, con el cheque apretado en la mano, con las palabras atrapadas en algún lugar entre la ira y la incredulidad. Mi madre ahora estaba llorando, sin hacer ruido, solo lágrimas silenciosas y temblorosas. Isabella nos miraba alternativamente, atónita, como si nunca hubiera considerado que el mundo podría no girar a su alrededor. Nos vamos, dijo finalmente mi padre, con palabras tensas y controladas. Tiró el cheque sobre mi escritorio. Aterrizó suavemente, como si no pesara nada. Agarró la carpeta, se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. Mi madre dudó solo un segundo antes de seguirlo, tirando de la mano de Isabella. Y luego se fueron. Así de simple. Me quedé allí mirando la puerta mucho tiempo después de que se había cerrado, esperando algo. Alivio, satisfacción, cualquier cosa. Pero no llegó nada. No había victoria en ello, no había liberación, solo espacio. Demasiado espacio. El silencio que siguió no se quedó en la habitación. Me siguió hasta mi auto, hasta mi apartamento, hasta todo. Durante años, había estado avanzando con algo que me impulsaba, algo agudo, implacable, alimentado por la necesidad de demostrarles que estaban equivocados. Y ahora esa fuerza había desaparecido, se había agotado. Todo lo que quedaba era algo más tranquilo, más frío, un vacío que no había esperado. Había dicho todo. Había ganado por completo, pero no se sentía como ganar. Se sentía como estar parada en las secuelas de algo que ya había terminado hace mucho tiempo. La herida no se había cerrado. Solo había quedado expuesta. Sin la pelea, sin la resistencia, me sentía a la deriva. Durante una semana, pasé por todo sin estar realmente allí. Reuniones, decisiones, conversaciones. Todo ocurría. Pero yo no estaba completamente dentro de nada de eso. Mi equipo lo notó. Podía verlo en la forma en que me miraban. Preocupados, cautelosos. Pero nadie preguntó y yo no ofrecí ninguna explicación. Entonces, una noche, mientras me quedaba hasta tarde, me encontré mirando mi pantalla sin verla. Mi atención se desvió hacia una foto en el estante junto a mí. No era de mi familia, nunca ellos. Era una foto de mi y doña Rosa, tomada un año después de que su panadería se recuperara. Ambas estábamos cubiertas de harina, riéndonos como si nada más existiera en ese momento. Recordé ese día. No los detalles, el sentimiento. Simple, claro. El tipo de satisfacción que no provenía de demostrarle nada a nadie, sino solo de saber que habías marcado una diferencia. Ese fue el momento en que algo cambió. Pequeño, pero real. La niebla no desapareció de golpe, pero empezó a levantarse. Me di cuenta entonces de que mi venganza silenciosa no podía terminar con un solo momento. No podía ser solo esa confrontación. No podía tratarse solo de destruir algo. Si iba a significar algo, tenía que construir algo, algo duradero, algo que existiera más allá de ellos. Lo entendí con una claridad que no dejó lugar a dudas. La verdadera victoria no era destructiva. Era creativa. Tenía que tomar todo por lo que había pasado, la negligencia, la soledad, los años de no ser vista, y convertirlo en algo que realmente pudiera importarle a alguien más, algo que pudiera tener peso, algo que pudiera ayudar. Mi historia había sido una fuente de dolor durante la mayor parte de mi vida. Pero no tenía por qué seguir siendo así. Podía convertirse en otra cosa. Pensé en quién solía ser. Esa chica en la parada de autobús, con la toga y el birrete resbalándose, parada allí sola, viendo a su propia familia celebrar a otra persona. Sentí que había desaparecido de su mundo. Y el pensamiento llegó con una certeza que casi me inquietó. Había muchos otros como ella. No solo uno, no solo unos pocos, miles. Estudiantes que estaban haciendo todo bien,
trabajando duro, empujando hacia adelante, cargando más de lo que deberían sin nadie que los respaldara. Estaban trabajando en varios empleos, saltándose comidas, tratando de mantenerse firmes a través del agotamiento y la duda. Y mientras tanto, les decían que se suponía que estos años eran la mejor época de sus vidas. Y no lo eran. No para ellos. Eran de los que nadie hablaba, los que seguían adelante de todos modos, los que nadie apoyaba. Ahí fue cuando la idea se asentó y se convirtió en algo sólido. No un pensamiento pasajero, no una reacción. Una decisión. Fundación Camino Adelante. El nombre surgió fácilmente. Tomaba lo único que había cargado durante años, ese viaje en autobús, ese momento, y lo remodelaba. Lo convertía en algo que avanzaba en lugar de retenerme. Pero supe de inmediato que no podía tratarse solo de dinero. La colegiatura en sí no era el verdadero problema. Ayudaba, sí, pero no solucionaba el aislamiento. No le daba a alguien orientación. No reemplazaba la falta de fe en ellos. Así que construí algo diferente. Un sistema de apoyo completo. Una fundación diseñada no solo para financiar la educación, sino para sostener a las personas que pasaban por ella. Nuestra misión era simple pero precisa. Apoyar a los estudiantes que perseguían sus metas sin apoyo, o a pesar de ello. Darles lo que yo no tuve. Me volqué en ello con un tipo de concentración que no había sentido antes. Esto no estaba impulsado por la ira. Era algo más constante, algo que yo podía controlar. Usé todo lo que había construido a través de Northbridge, las conexiones, los recursos, las personas que confiaban en mí. Armé una junta cuidadosamente, personas que entendían la responsabilidad, que podían construir algo que perdurara, abogados, asesores, expertos financieros. Y luego hice el compromiso que más importaba. Lo financié, $10 millones, no como un gesto, sino como una base lo suficientemente fuerte para sostener algo real. Estructuramos la beca para que fuera completa. Colegiatura total, apoyo para vivienda, libros, gastos de manutención y un pequeño fondo de emergencia. Porque sabía exactamente cuán frágil podía ser todo cuando un gasto inesperado podía cambiarlo todo. Pero la parte más importante era otra cosa. Mentoría. Cada estudiante que seleccionábamos, cada becario como los llamábamos, era emparejado con alguien que ya había construido un camino en su campo. Alguien que pudiera guiarlos, apoyarlos, recordarles que no estaban haciendo esto solos. Porque esa era la parte que más me había faltado. No dinero, sino la convicción de alguien creyendo en mí. Las solicitudes llegaron más rápido de lo que esperábamos. Miles de ellas desde todas partes. Cada una historia. Cada una vida cargando con algo pesado. No me mantuve al margen. Las leí yo misma. Todas y cada una. Y se quedaron conmigo. Historias de resiliencia que no pedían atención pero la merecían. Un joven de un pueblo rural que intentaba convertirse en el primero de su familia en graduarse, mientras le decían que irse significaba abandonar de donde venía. Una joven que había crecido en hogares de acogida, aferrándose al sueño de convertirse en trabajadora social sin tener en qué apoyarse si fallaba. Y luego hubo una solicitud que me detuvo. Sofía Vargas. Su historia se sentía demasiado familiar, demasiado cercana. La mejor de su clase, de un pueblo pequeño, con el sueño claro y enfocado de convertirse en maestra. Pero sus padres no creían en ello. No realmente. Para ellos era poco realista, poco práctico, algo que debía superar. Y luego llegué a la línea que se quedó conmigo, me dijeron que si me voy, estoy por mi cuenta. Que no vendrán a mi graduación. No por algo en lo que no creen. Quizás después, si les demuestro que valió la pena. Dejé de leer porque no lo necesitaba. Yo ya había vivido esa frase. No palabra por palabra, pero lo suficientemente cerca. Ese sentimiento de no ser suficiente, de necesitar ganarse la confianza que debería haber estado ahí desde el principio. La llamé yo misma. Cuando contestó, no dijo mucho al principio, solo escuchó. Y cuando le dije que había sido seleccionada, hubo silencio. Luego, se rompió. Empezó a llorar,
no suavemente, no con cuidado. Era el tipo de sonido que surge de sostener demasiado durante demasiado tiempo. Y sin pensarlo, yo también lo sentí. Nosotros creemos en ti, le dije. Las palabras surgieron naturalmente porque sabía exactamente lo que significaban. No tienes que demostrar nada primero. Ya eres suficiente. Un año después, celebramos nuestro primer evento de la fundación. Todos los becarios estaban allí, en una sola habitación. Historias que habían comenzado en la lucha, ahora de pie frente a mí, reales y avanzando. Conocerlos en persona fue diferente. Hizo que todo fuera tangible, real. Durante el evento, Sofía habló. Se paró al frente de la sala, firme, serena, sin rastro de la incertidumbre que había vivido en su solicitud, y habló de lo que la fundación le había dado. Esto no solo pagó mi educación, dijo. Me dio personas. Me dio apoyo. Pero más que nada, me demostró que yo no era invisible, que lo que yo quería importaba. Su voz no tembló. No lo necesitaba. Aprendí que mi camino era válido, que no tenía que esperar a que alguien más lo aprobara. Me quedé allí sentada escuchando. Y algo se asentó dentro de mí. No emoción, no orgullo, algo más tranquilo, algo que había estado buscando sin darme cuenta. Paz. No por lo que había construido para mí, sino por en lo que se había convertido para alguien más. El espacio dentro de mí, ese formado por años de ser pasada por alto, rechazada y apartada en silencio, comenzó a cambiar. No de manera dramática, no de la noche a la mañana, pero lenta e innegablemente. Ya no estaba lleno de ira. Tampoco estaba lleno de dinero o reconocimiento. En cambio, se estaba llenando con algo mucho más significativo, el éxito de otros. Las vidas que avanzaban debido a lo que yo había construido. La prueba silenciosa e innegable de que mi dolor no había sido en vano. Esa se convirtió en mi venganza silenciosa. No algo ruidoso, no algo destructivo. Ya no estaba interesada en derribar a mi familia. Lo que había creado era algo mucho más poderoso. Se trataba de elevar a las personas, de tomar la herida más profunda de mi vida y transformarla en un propósito que iba más allá de mí. Un propósito que creaba nuevos comienzos para otros. Pasaron los años y la vida se asentó en algo pleno y estable. El laboratorio de crecimiento Northridge siguió creciendo, expandiéndose más allá de lo que alguna vez imaginé. La Fundación Camino Adelante llegó a cientos de estudiantes. Cada uno llevando una historia que importaba. Cada uno dando un paso hacia un futuro que alguna vez pareció inalcanzable. Mis días ya no se definían por lo que me faltaba. Se definían por lo que estaba construyendo. El dolor agudo de la traición de mi familia no desapareció por completo, pero se suavizó, desvaneciéndose en algo más tranquilo, algo que ya no me controlaba. En su lugar había fuerza, calma, algo fundamentado y que ya no dependía del reconocimiento de nadie más. Entonces, una noche, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Abrí el mensaje. Era una foto, ligeramente borrosa, tomada al anochecer. Una autopista se extendía por el encuadre, y allí, elevándose sobre ella, estaba uno de los espectaculares de nuestra fundación. Una estudiante aparecía sonriendo en él, segura, firme, ya no invisible. Debajo de la imagen estaban las palabras: tu futuro empieza aquí, Fundación Camino Adelante. Y justo a un lado del espectacular, casi fuera del encuadre, estaba mi madre. Durante años había imaginado que verían mi nombre. Solo que nunca lo imaginé así. Por un momento, simplemente me quedé mirando. Luego llegó otro mensaje. Estamos orgullosos de ti, Valeria. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocimiento de los años de silencio, de la ausencia, de todo lo que había quedado sin decir, solo una declaración. Pero era la frase que había pasado las primeras 2 décadas de mi vida esperando escuchar. Miré la imagen de nuevo, viéndola a ella parada junto a algo que yo había construido a partir de todo lo que ella no me dio. Y esperé la reacción que solía imaginar: ira, satisfacción, algún sentido de victoria. Pero nada de eso llegó. No hubo una oleada de emoción, ni impulso de responder con todo lo que había guardado dentro durante tanto tiempo, ni necesidad de recordarle lo que habían hecho.
Porque la verdad era que esa necesidad ya había desaparecido. Silenciosa, y completamente. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba su reconocimiento. Ya había demostrado todo lo que importaba. No a ellos, sino a mí misma. Escribí una respuesta. Simple, clara, final. Gracias. Construí esto por mi cuenta. Y esta vez no hubo vacilación detrás de las palabras, porque entendí algo que antes no sabía. No había tenido éxito a pesar de ellos. Había tenido éxito porque elegí seguir adelante. Si hay algo que he aprendido, es esto: no construyas tu vida esperando que alguien más finalmente vea tu valor, porque a veces no lo harán. Y si atas tu progreso a su aprobación, te quedarás atascado en un lugar en el que nunca debiste vivir. Lo que me salvó no fue demostrarles que estaban equivocados. No fue el éxito, el dinero ni el reconocimiento. Fue el momento en que dejé de pedir permiso para creer en mí misma. No necesitas aplausos para avanzar. No necesitas validación para comenzar. Necesitas constancia. Necesitas disciplina. Y lo más importante, necesitas el coraje para seguir adelante cuando nadie te está mirando. Habrá días en que se sienta injusto. Cuando estés trabajando el doble y recibiendo la mitad del reconocimiento. Sigue adelante de todos modos. Porque un día mirarás atrás y te darás cuenta de algo poderoso: la fuerza que te viste obligado a construir se convirtió en lo mismo que te llevó más lejos de lo que nadie esperaba. Ni ellos, ni siquiera tú.